Cuando los chilenos desembarcaron en Pisagua en tal vez la primera operación anfibia moderna de la historia, se toparon con una interrogante. Los ejércitos enemigos no buscaron la lucha contra el ejército chileno en la costa y en definitiva, se perdieron en el desierto. Como se puede colegir, la lucha en el desierto exige enorme esfuerzo físico y enormes cantidades de agua para mantener con vida a la tropa y a las bestias. Sin embargo, en Pisagua, el agua era trasladada desde Dolores por tren y por vapores cisternas, por lo que, naturalmente, una vez que los chilenos invadieron la playa de Pisagua, el agua simplemente dejó de llegar. La situación del ejército expedicionario chileno se volvió apremiante y hubo bastantes casos de suicidio y discordia por el asunto de la distribución del agua. La situación pudo haber llegado a ser tan grave que, perfectamente, las fuerzas expedicionarias chilenas tendrían que haberse retirado. Con este prospecto en mente, el teniente coronel José Francisco Vergara se ofreció para llevar a cabo una misión de exploración, buscando tanto al enemigo como pozos de agua, forrajes y recursos. Luego de haber hallado el preciado líquido a lo largo de diferentes instalaciones salitreras, la zona de Pampa Germania fue testigo del enfrentamiento entre los cazadores a caballo chilenos y la caballería perú-boliviana, en el cual, los primeros derrotaron a los segundos de manera rotunda. Tal fue la disparidad de bajas que un autor británico terminó por denominar la batalla como masacre. Esta batalla ocurrió el 16 de noviembre y Vergara, para evitar seguir tentando a su suerte, decidió volver a través de la línea férrea hacia las posiciones chilenas en la costa. Mientras esto ocurría, los líderes peruanos y bolivianos se reunían en Tacna para discutir la manera de cómo expulsar al invasor que había pisado territorio nacional. Estos terminaron por decidir que las fuerzas aliadas se dirigirían hacia la localidad de Tana y desde ahí, recorrerían los 70 kilómetros que los separaban de Pisagua para hacer la guerra contra los chilenos y, con suerte, expulsarlos al mar. Por alguna razón, Daza decidió regresar hacia Arica y canceló la ofensiva. La motivación de esta decisión aún es discutida. Algunos indican que el líder de Bolivia pudo haber sido sobornado por el gobierno chileno y otros creen que temía que, estando lejos de la capital de su país, su autoridad podía estar en peligro. Los chilenos, que no estaban en conocimiento de la decisión de Daza, aún temían un ataque por el norte y de hecho, el 18 de noviembre, el general Escala ordenó al teniente coronel José Echeverría a mover al batallón Bulnes desde Hospicio hasta Jaspampa, además de algunas otras unidades, como el tercer regimiento de línea, el batallón Coquimbo y algunas piezas de artillería Krupp. Así las cosas, los chilenos esperaban un ataque desde el norte mientras avanzaban hacia el sur para amenazar a Iquique. En cuanto al general Buendía, al igual que los chilenos, tampoco estaba consciente de la decisión de Daza de retirarse hacia Arica, por lo que presto a cumplir sus órdenes comenzó a reunir a los sobrevivientes de la batalla de Pisagua y a su ejército en Pozo Almonte para marchar al norte. En total eran unos 9.000 soldados y para el 18 de noviembre su vanguardia se topó con la vanguardia chilena, consistente en cazadores a caballo que viajaban hacia el sur al mando de Barahona en misión de reconocimiento. Este descubrimiento sin duda impactó al jefe de la guerra chileno Sotomayor, ya que ante el prospecto de enfrentarse a Daza por el norte y Buendía por el sur, temía ser atrapado en un movimiento de pinza. Convencido de que la mejor opción era hacerse fuerte en Santa Catalina, ordenó regresar de inmediato a las fuerzas que habían partido hacia el norte. Sotomayor también ordenó al cuarto de línea, a 220 cazadores a caballo y 4 piezas de artillería hacia Santa Catalina, lugar donde el batallón Atacama posteriormente se les unió. El general Escala también actuó y ordenó al batallón Artillería de Marina, al segundo de línea, al Zapadores y al batallón Chacabuco a moverse desde Hospicio para reforzar a los chilenos en el sur. La idea de hacerse fuerte en Santa Catalina era un plan deficiente, ya que le permitiría a los perú-bolivianos rodear a los chilenos, por lo que Vergara, luego de una intensa discusión, logró convencer al director de la guerra de hacerse fuertes en un cerro adyacente que se alzaba a unos 200 metros en la Pampa de Nitrato. Según Gonzalo Bulnes, Vergara logró convencer al director de la guerra Sotomayor sobre la inteligencia de trasladarse desde Santa Catalina hasta Dolores por la desproporción de fuerzas. Según Vergara, ocupar posiciones en este cerro equilibraría la diferencia de los ejércitos, en el que el chileno llegaba a unos 6.000 hombres y el aliado a unos 9.000. Este cambio de decisión forzó a las tropas atrincheradas en Santa Catalina a marchar de noche y atrincherarse nuevamente en el cerro de San Francisco, lo que les exigió un esfuerzo físico tremendo. Mientras los chilenos preparaban sus defensas, los peruanos al mando de Buendía marchaban hacia el norte. El cerro de San Francisco, en realidad, consistía en 2 cumbres. La del norte era más baja que la del sur, la cual controlaba más terreno. En esta última cresta, el coronel Sotomayor posicionó al cuarto de línea y al batallón Coquimbo, mientras que más atrás se estacionaron 8 piezas de artillería del mayor José Salvo. También se posicionaron el batallón Atacama y piezas de artillería en el flanco izquierdo de la defensa chilena que miraba hacia el sur.
En la cresta norte se posicionaron 12 piezas de artillería que controlaban la pampa hacia el sur y hacia el oeste. Más abajo de esas armas se posicionaron el primero de línea, los batallones Valparaíso y navales mirando hacia el suroeste. Para defender el norte, o mejor dicho la retaguardia chilena y además de los cruciales pozos de agua en Dolores, los chilenos posicionaron 8 piezas de artillería sobre 3 clavos, un promontorio cercano al Cerro de San Francisco. Unidades de infantería pertenecientes a diferentes formaciones fueron destinadas a proteger aquella zona. Además de aquellas unidades, 2 escuadrones de cazadores a caballo se quedaron en la retaguardia. Según Gonzalo Bulnes, la batalla sería decidida por la artillería y el mayor Salvo jugó un rol trascendental. En definitiva, indica Bulnes, la artillería estaba distribuida de tal manera de atacar a las masas de infantería enemiga que se acercasen al cerro y la infantería tendría que intervenir venido el caso de que el enemigo lograse trepar por los cerros, tal como ocurrió. Luego de haber preparado la defensa lo mejor posible, los chilenos esperaron la llegada del enemigo. Estos marchaban al mando del general Buendía y eran una mistura de tropas bolivianas y peruanas. De los primeros habían 3.200 y de los segundos, 7.400, los cuales marchaban en 3 columnas divididas en 3 componentes. El primer componente estaba al mando del general Pedro Bustamante y consistía en la 4ª división del coronel Justo Dávila Pastor, la 6ª división y la 1ª división boliviana a cargo del general Guillermo Villegas. El segundo componente estaba integrado por la 1ª división peruana de Baltasar Valverde, la 3ª división del coronel Francisco Bolognesi y la 3ª división boliviana comandada por Pedro Villamil y finalmente, la tercera ola aliada estaba compuesta por la 2ª división a cargo del coronel Andrés Cáceres. Conforme se acercaban, las unidades comenzaron a separarse entre ellas y eligieron diferentes caminos. La primera ola terminó conformando el flanco derecho aliado, la segunda se constituyó en el ala izquierda y el tercer destacamento quedó en reserva. Respecto de la caballería y artillería aliada, estos se quedaron instalados un poco más adelante de la reserva. A pesar de que los chilenos estaban agotados por el ajetreo de tener que cambiar de posiciones desde Santa Catalina hasta el Cerro de San Francisco, los aliados estaban en aún peores condiciones ya que el general Buendía tomó la desastrosa decisión de avanzar no por los caminos sino que por la pampa, en donde las tropas perdieron la cohesión, algunas se extraviaron y sufrieron accidentes de todo tipo. Esta decisión, que si bien tenía sentido puesto que confundiría a los chilenos, terminó por debilitar innecesariamente a las fuerzas perú-bolivianas. Las fuerzas aliadas, al final, llegaron al campo de batalla deshidratadas y exhaustas. El general Buendía, al parecer, no era indolente al sufrimiento de sus soldados y de hecho, tuvo que pedir un crédito a título personal con el fin de alimentar y vestir a sus tropas ya que el gobierno se rehusó a hacerlo. Según Cáceres, los aliados avanzaron entusiasmados contra el Cerro de San Francisco de Dolores para darle batalla a los chilenos. La idea era atacar antes de que los refuerzos chilenos llegasen desde Hospicio. Como el plan inicial de los aliados era atacar con las fuerzas de Daza y Buendía, cuando estos se enteraron de que el dictador boliviano había marchado hacia Arica, no solo el general se desmoralizó sino que los soldados peruanos comenzaron a hostilizar a los soldados bolivianos por la traición de sus compatriotas. Así, el 19 de noviembre, en vez de comandar a 14.000 soldados como era el plan inicial, el general Buendía tuvo que conformarse con 9.000 hombres que si bien eran superiores en número, habrían de atacar a un enemigo que, aunque igual de exhausto, al menos estaba atrincherado. Buendía era un hombre culto y de buen corazón. Sin embargo, muchos de sus colegas lo consideraban poco apto para el cargo de general ya que carecía de carácter y personalidad. Como sea, carente y todo de la capacidad del puesto de generalato, pudo llegar a ofrecer un plan que tenía cierto sentido, el cual fue presentado a las 11 de la mañana a los oficiales superiores. El plan era el siguiente. Buena parte de la fuerza aliada atacaría las posiciones de la cresta sur del Cerro Dolores mientras la derecha aliada avanzaría por el este a lo largo de la línea del tren para capturar los pozos de agua de Dolores. Paralelo a este movimiento, el ala izquierda avanzaría por el oeste en un movimiento envolvente, intentando llegar a la zona de la encañada rodeando a los chilenos, privándolos de las fuentes de agua y terminarían estos con el desagradable dilema de o tener que penetrar el cerco aliado o capitular. Si bien el plan era bueno, algunos de sus oficiales superiores se oponían respecto del tiempo en que éste se llevaría a cabo. Por ejemplo, el general Pedro Villamil observaba que sus tropas estaban desmoralizadas, hambrientas, sedientas y abogaba por iniciar el asalto la mañana siguiente. El asalto estaba previsto para iniciar a las 3 de la tarde, pero finalmente Buendía fue convencido de que éste iniciase la mañana siguiente. Probablemente Buendía cedió a las presiones de los bolivianos porque estos no eran aliados confiables.
De hecho, Villamil y Villegas toscamente dijeron que su misión no era luchar contra los chilenos sino que deshacerse de Daza, por lo que, en vez de hostilizar a los bolivianos, Buendía decidió ceder ante las presiones. Es más, oficiales peruanos que comprendían la lengua quechua habían oído oficiales bolivianos decir que sus soldados tenían que solo disparar un par de tiros y luego marchar hacia Bolivia a destronar a Daza. Como sea, durante esta pausa previa a la batalla, los peruanos y bolivianos decidieron turnarse en el uso del pozo de agua en la salitrera El Porvenir. Según William Satter, por alguna razón, una discusión comenzó entre los peruanos y bolivianos en la cual, un soldado boliviano apuñaló a un peruano y otros tantos dispararon sus fusiles sobre sus aliados. Uno de los testigos indica que el que inició el caos fue un sargento boliviano del batallón Illimani. Los soldados chilenos, atentos a los movimientos de los peruanos y bolivianos, vieron este caos como la previa del asalto contra sus posiciones y luego viendo oficiales aliados montados en la vanguardia interpretaron que este no era sino que el inicio del asalto, por lo que comenzaron a abrir fuego de artillería. Barros Arana indica simplemente que el mayor Salvo, viendo cómo las fuerzas aliadas cambiaban de posición, decidió realizar un bombardeo preventivo pero no habla de algún caos en el campamento enemigo. En las otras zonas del campamento aliado, este ruido de guerra los impulsó a avanzar y particularmente los bolivianos, no queriendo escuchar las órdenes de oficiales peruanos, avanzaron contra las posiciones chilenas y aquellos últimos, sin más alternativa, tuvieron que seguir a sus subalternos que habían sido atrapados por el frenesí de la guerra. Intencionalmente o no, la batalla de Dolores había comenzado. Las cerradas columnas peruanas de los batallones Octavo de Lima y Cepita, así como los bolivianos de Illimani y Olañeta comenzaron a atacar el sur de las posiciones chilenas. Estos lograron cierto éxito puesto que las baterías chilenas no podían alcanzar cierta zona del campo por encontrarse en un punto muerto que los asaltantes aprovecharon. Barros Arana indica que esto se debió a que las baterías, instaladas cerca de la cresta, no podían enfilar el tiro contra las unidades enemigas que se encontraban ya en las faldas del Cerro de San Francisco y, aprovechando las ondulaciones en el terreno, los aliados comenzaron a acercarse. Trepando por el cerro y luchando contra el sol, el polvo y el terreno, las fuerzas aliadas se acercaron bastante al enemigo. Sin embargo, los fusiles bolivianos carecían del alcance para disparar a los chilenos y en vez de eso, comenzaron a alcanzar por la espalda a sus propios aliados. Barros Arana está de acuerdo con esta postura, puesto que indica que los fuegos que los aliados realizaban para secundar el asalto contra los chilenos hicieron mayores destrozos en las fuerzas de los aliados, lo cual vino a contribuir poderosamente a la confusión y el desorden del ejército enemigo. Remijo Morales, miembro del batallón Cepita, indicó que esto fue un error fatal que no sorprendentemente causó una calamidad. Como sea, y a pesar de esto, las avanzadas aliadas lograron seguir subiendo e incluso lograron capturar piezas de artillería chilenas. Que los aliados hayan logrado llegar hasta las baterías chilenas se debió, según Gonzalo Bulnes, a que las tropas del Atacama estaban relativamente lejos de las piezas de artillería, por lo que hubo un momento en que tan solo los servidores de las piezas pudieron enfrentarse contra los atacantes y resistieron hasta que llegaron los refuerzos de la infantería. Finalmente, los artilleros del mayor José Salvo junto con los miembros de los batallones Atacama y Coquimbo lanzaron una serie de asaltos a la bayoneta cuesta abajo repeliendo el asalto aliado. Barros Arana se refiere a este episodio indicando que cuando los aliados se acercaban a las baterías, fueron recibidos por una carga vigorosa a la bayoneta que vino a cambiar la faz del combate. De acuerdo al autor chileno, estas tropas chilenas pertenecían a los, entre comillas, esforzados mineros de Copiapó y Coquimbo que acometieron a los asaltantes con furor irresistible y los arrollaron 3 veces consecutivas empujándolos hasta la llanura inclusive. Los aliados habían realizado 3 asaltos pero la férrea defensa chilena, sumada a la artillería, comenzaron a causar estragos en los asaltantes que desmoralizados, cansados y viendo cómo sus camaradas morían despedazados por la artillería chilena tuvieron que detener el avance. Simultáneamente a este ataque frontal, los aliados intentaron realizar los movimientos de envolvimiento que habían sido planeados. Así, los batallones Tercero de Lima además de los batallones bolivianos Paucarpata y Dalense intentaron flanquear el cerro por el este mientras que los hombres de Suárez empujaban contra el cerro desde el lado occidental. Ninguno de estos ataques por los flancos triunfó. Martiniano Urriola, el comandante chileno de la artillería en la zona, abrió fuego con sus piezas de artillería y notó modestamente que había causado efectos positivos. Se puede colegir que la artillería dio de lleno en la infantería enemiga puesto que según William Satter, la mayoría de los muertos estaban despedazados. En el otro lado del Cerro San Francisco, los hombres de los batallones Aroma y Vengadores intentaron empujar hacia el norte para capturar la artillería chilena pero fracasaron, ya que los recién llegados batallones Valparaíso y Bulnes repelieron el asalto.
Tampoco los soldados perú-bolivianos que tenían como misión llegar a los pozos de agua en Dolores triunfaron, puesto que la artillería chilena, ubicada en la cara oriental del Cerro Dolores y Tres Clavos, los masacraron y los comandantes ordenaron la retirada. Esta situación se repitió en varias ocasiones y si bien los aliados mostraron coraje al atacar posiciones atrincheradas, los chilenos los repelieron y no solo eso, sino que los contraatacaban cerro abajo, y esta ferocidad, sumada al hecho de que el ataque se estaba paralizando, impulsó a varias unidades bolivianas a tirar las armas y comenzar a marchar hacia Oruro. Estas tropas bolivianas no solo comenzaron a escapar al frente de sus aliados, sino que lo hicieron en frente de toda la fuerza expedicionaria aliada, lo cual, no sorprendentemente, comenzó a extender un sentimiento de derrota por todas las fuerzas. La culpa de la derrota tampoco puede ser achacada totalmente a los bolivianos. Por ejemplo, la caballería peruana mantenida en reserva tampoco marchó a la batalla. Ahora, con el ejército en desbandada, ningún eslogan patriota o amenaza surtía efecto y la derrota era total. Según Barros Arana, la victoria chilena se debió principalmente a la maestría de sus artilleros y al poder de los cañones, pero no se puede obviar a que las cargas de bayoneta chilenas cambiaron una situación que pudo haber terminado en tragedia, sobre todo considerando que los aliados de hecho lograron capturar algunas piezas de artillería chilenas. La derrota en San Francisco de Dolores causó severo daño en la psiquis peruana, ya que luego de perder a su armada, ser derrotados en Pisagua y ser derrotados en Pampa Germania, tenían que saborear otra derrota que tendría las más calamitosas consecuencias. En el Perú comenzó la triste tarea de buscar culpables y los periódicos, que en tiempos de guerra se muestra particularmente salvajes, pedían la cabeza de Buendía y se avergonzaban de la derrota. Según William Satter, los aliados en la batalla perdieron el 37% de sus fuerzas y este nivel de bajas era insostenible. Hay que aclarar eso sí, que esta pérdida en hombres no se debió a que hubiesen terminado muertos o heridos, sino que simplemente desertaron. En Bolivia las noticias de la derrota también generaron pánico y, por supuesto, atribuyeron la derrota al general peruano. William Satter nota que la derrota en San Francisco era de esperarse. Con soldados sin entrenamiento, exhaustos, indisciplinados, descalzos, que se tenían rencor entre ellos, el resultado era más que evidente. El boliviano Ladislao Cabrera notaba que no hubo ningún error que los aliados no hayan cometido, desde el más trascendental hasta el más humilde detalle. No había plan de batalla, no había general en jefe. Buendía, a quienes los chilenos catalogaban como un hombre que hablaba de todo sin saber nada, parecía más interesado en satisfacer los caprichos de una dama chilena que, según algunos autores, era una espía trabajando para la victoria de su país. En el lado chileno también se cometieron errores. Por ejemplo, el general Escala se mostró como un hombre más interesado en que sus soldados cumplieran con sus obligaciones religiosas más que con sus deberes militares. No planeó de manera correcta las ambulancias de campaña, por lo cual, muchos de sus soldados heridos sufrieron una agónica muerte bajo el implacable sol. No por nada, muchos indican que el general no contribuyó en lo absoluto en el triunfo en la batalla. Falló también, por ejemplo, en desplegar a la caballería chilena para perseguir al enemigo en desbandada, cosa que es la misión primaria de la caballería. Barros Arana también es crítico de esta decisión de no usar a la caballería. El autor chileno indica que si a esas horas hubiese caído sobre las fuerzas enemigas que huían un regimiento de caballería, o si siquiera se hubiese hecho sentir el toque de carga, la dispersión de aquel ejército hubiese sido total y definitiva. Desplegando un estandarte de la Virgen del Carmen, el general Escala indicaba que la victoria se debió a su intervención. Probablemente desconocía que los bolivianos también consideraban a aquella Virgen como patrona de su ejército. Esto, aunque usted no lo crea, señor secretario, dijo a Vergara, es lo que nos dio la victoria. El anticlerical Vergara atribuía la victoria al valor de los soldados chilenos y a sus bayonetas. El imaginativo Paz Soldán también reconoce este comportamiento e indica que el hecho de que Escala mantuvo sus posiciones defensivas hasta el día posterior y no envió a la caballería es muestra de que los chilenos no vencieron. Dice el peruano: el vencedor no teme, el vencedor persigue al vencido desde el momento que se cree vencedor. El peruano incluso cita periódicos chilenos. Sin embargo, lo que estos periódicos indicaban y exigían era que lo que debía haber ocurrido era la persecución y exterminio total de las fuerzas enemigas y no dejar que estos se perdieran en la niebla del desierto. Por supuesto, tanto los periódicos chilenos como Paz Soldán hablan desde la ignorancia, aunque hay que reconocer que no usar a la caballería para matar o al menos intimidar al enemigo fue un error y de eso está de acuerdo incluso el sobrio Barros Arana. Como sea, llegar a decir que esta falta de persecución convirtió una derrota perú-boliviana en una suerte de victoria puesto que demostró la desorganización chilena es una exageración propia de un fanático. A pesar de la victoria, las bajas no fueron altas. Los chilenos perdieron unos 61 soldados en total.
Ladislao Cabrera pone las bajas bolivianas en unos 400 o 500 entre muertos y heridos. Esta baja cuenta de muertos, sin embargo, no debe hacer pensar que la batalla no fue feroz. José Martínez, el comandante del batallón Atacama, reportó que en el campo de batalla se encontró con un soldado chileno y uno peruano que se habían causado la muerte mutua con sus bayonetas y ahora yacían inseparables en el rigor mortis. Mientras los aliados retrocedían, todo tipo de disciplina se perdió y la misión ahora era simplemente sobrevivir. Los chilenos, mientras limpiaban el campo de batalla, encontraron infinidad de estandartes, armas y equipo abandonado por la horda de hombres que había perdido toda voluntad de lucha. Según Barros Arana, la retirada aliada comenzó a realizarse con cierto orden, pero cuando la espesa neblina propia del lugar se hizo presente en el anochecer, toda clase de cohesión se perdió. Luego de la derrota en San Francisco de Dolores, los peruanos y bolivianos comenzaron a darse cuenta de que la guerra en realidad se estaba convirtiendo en un ejercicio en que la fuerza expedicionaria chilena no podría ser detenida y, peor aún, resquebrajó de manera irremediable la alianza perú-boliviana, que fue débil desde el primer día. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.